Hola, buenas tardes. ¿Me confirman si se escucha? Hola, profe, sí, sí, escucha. Su... Bueno, espero que estén bien. Les comento que el día domingo, creo, ya les subí la evaluación, digamos, ya el contexto en qué consiste, las indicaciones, ¿ya? También se la envié por correo. No sé si habrán revisado sus correos, si han tenido ocasión de poder revisarla. Entonces, un poco la indicación es que tienen la semana completa, o sea, hasta el próximo domingo para poder enviarla. Ya, ese es un poco lo que les quería comentar. Entonces, eso ya están dando. Por tanto, si hubiesen dudas o preguntas en este primer espacio inicial, eso les quería preguntar, ya en general, si es que pudieron revisarlo, si es que hay alguna duda hasta el momento. No se habían dado cuenta que estaba arriba. Ahí escucho un poco quizás su feedback ya al respecto, antes que empecemos ya la clase como tal. ¿Se entendió la lógica de la prueba? Por último, eso. Ya, o sea, si hay como claridad al respecto. El lunes. Ya, ok. Gracias, Jocelyn. Por eso tenía la duda, sí. Entonces, el próximo lunes. Toda la razón. Pero hay dudas por el momento. ¿Se entendió? O sea, ¿han podido revisarla? Ya, ok. Su- Gracias, Carla y Jocelyn. Ya, entonces, de todas formas, cualquier comentario o duda que pueda surgir después, me pueden escribir sin ningún problema. Ya ahí podemos ir revisándolo, pero es básicamente lo que hemos estado hablando en clase y revisando. Ya traté de hacerlo a través de estos videos para que sea más dinámico. Así que ahí lo pueden ir revisando y en la medida en que tengan dudas me pueden ir preguntando. ¿Ya? Así que eso. Em, ¿Qué vamos a revisar hoy? Que un poco lo que nos queda pendiente, ¿cierto? Tiene que ver con los últimos elementos de esta primera unidad, ya que era esta unidad de introducción, digamos, respecto a lo que tiene que ver con el psicodiagnóstico. ¿Ya? Y específicamente tiene que ver con las herramientas, en este caso complementarias, como se los planteé desde las primeras clases, ¿cierto? Al proceso psicodiagnóstico, y esto tiene que ver con los test proyectivos, psicométricos y las pruebas gráficas, ¿ya? Hay una aclaración, voy a eh, hacer una especie de esquema. Si tuviéramos los test, ya los test, principalmente uno podría hablar de test proyectivos y de test psicométricos, ¿ya? Las pruebas gráficas en realidad podrían ser una tercera subcategoría, pero en realidad las pruebas gráficas tienen la lógica de lo proyectivo, ya porque en lo concreto es mediante los elementos gráficos que el paciente hace un poco esta vuelta o este sentido de que se elaboren ciertos elementos inconscientes, ya por lo tanto entendiendo que las pruebas proyectivas, ya que son, ¿cuáles son las pruebas proyectivas? Bueno, es cuando, por ejemplo, yo les puedo mostrar esta imagen de acá y les pido que analicen o que me comenten qué ven en esta imagen, ¿ya? Que es la lógica, por ejemplo, de el test de Rorschach, el test de apercepción temática, el test de relaciones objetales, ¿ya? El CAT, que es un test, que también está el CAT-A, que es una versión para niños. Entonces hay una serie de pruebas gráficas, entre comillas, que van a permitir la exploración de estos elementos inconscientes, ¿ya? El que la gente más familiarizada está tiene que ver con el Zullinger, o Zulliger en realidad, que es una versión abreviada de lo que es el test de Rorschach y tiene usos en la psicología organizacional principalmente, y son en vez de ser las 6 o 7 láminas del test de Rorschach, son 3 láminas. Ya una versión abreviada que tiene otra forma, otro formato, digamos, y que se suele utilizar en las entrevistas de trabajo. ¿Ya? Entonces, eso como contexto primero. ¿Ya? Entonces, eh, el antecedente de los primeros test, bueno, los proyectivos respecto a los psicométricos, y ahí como terminología un poco más general para que se entienda más fácil. Cada vez que yo hable de los proyectivos me refiero justamente a estos test de tipo imágenes o que parecen como una especie de obras de arte o que quizás son más abstractas o más conceptuales, digamos. Esos son los test proyectivos, ya que buscan que el sujeto, cuando yo le muestre la imagen, pueda ser capaz de elaborar desde el punto de vista
inconsciente un poco qué es lo que logra ver en esa imagen, ya o qué elementos surgen un poco en el sentido de la asociación libre, ¿ya? Y cuando yo le hablo de test psicométricos, son test que tienen un sentido estadístico, justamente numérico, donde lo que yo hago es que defino en una especie de curva, ¿cierto? Que es lo que ustedes o quizás han escuchado como campana de Gauss, defino un promedio donde los sujetos suelen estar categorizados respecto a digamos, su apreciación o su sentir en torno, por ejemplo, a sintomatología como la ansiedad o la depresión, ¿cierto? Y si es que yo tengo un sujeto que sale de estos rangos del promedio o de la desviación estándar, más adelante lo vamos a ver, yo podría hablar de que hay indicadores de ansiedad, por ejemplo, o de depresión que están sobre la norma, por lo tanto podría pensar que hay algún tipo de presencia de sintomatología o elementos más patológicos. ¿Ya? Entonces, proyectivo son un poco más abstractos, ¿cierto? Son visuales, tienen que ver con imágenes y psicométricos tienen que ver con números, ya tienen que ver con indicadores estadísticos mediante los cuales yo intento medir cosas como la ansiedad y como la depresión, que si bien son abstractas, ¿cierto? Yo puedo hacer mediciones a través de lo que son escalas, preguntas, ya porque a cada pregunta y a cada escala yo le voy a asignar un valor numérico. Y ahí esa es la lógica de cualquier estudio, por ejemplo, cuantitativo, ya un escalamiento Likert, por ejemplo. Cuando yo le digo a un paciente qué tan deprimido se siente del 1 al 5 y el paciente me dice 5, eso me permite establecer un promedio donde yo en este tipo de escalas, que no sé, tenemos la escala de Beck, por ejemplo, yo podría decir, bueno, esto es un indicador de que la ansiedad o la depresión como sintomatología está elevada. Ya entonces va a tener que ver con la conversión de estos elementos estadísticos numéricos a elementos descriptivos o cualitativos. ¿Ya? Entonces esa es la lógica de un test psicométrico. La grafología. Ya, ¿qué concretamente de la grafología? No entiendo bien a qué se refiere. Si me puede escribir Mario. Ya no tengo claridad qué es la grafología, la verdad. No sé si un test en específico o es una forma de test. No. Ahí escríbame, ahí me comenta. Ya, o si quiere ahí, levanta la manito como usted prefiera. Pero no lo había escuchado antes, la verdad. Ya le estaría mintiendo. Entonces, eso, ya tenemos esos dos grandes grupos. Dígame, Álvaro, ¿o no? Profesor, ¿Mm? a lo que yo puedo entender o recordar en cuanto a la grafología es el ¿Mm? estudio de cómo las personas interpretan la escritura. Algunos profesionales se Ah, ya, dedican ya, a la ya. grafología, entonces Ya. se ocupa mucho ¿Mm? en criminalística, se ocupa mucho en otros tipos de, Ya. en otro tipo de área del saber de la psicología en cuanto a la grafología. Ya, ok. Muchas gracias, Álvaro. Me Solo eso pilló, nomás, profesor. ahí me está diciendo Mario, que es exactamente eso mismo. Muchas gracias. Sí, no, me pilló desprevenido, no relacioné el concepto. Ya, ahora entiendo. La grafología, más que un test, claro, tiene que ver como con este estudio de las palabras, de las letras y de la grafía, pero en general no es algo que ocupemos mucho los psicólogos. Ya, de hecho, yo diría que es una especialidad o es un área, y no sé si tanto de la psicología es una disciplina en sí, ya como mismo comentaba aquí Álvaro, o sea, se ocupa en aspectos como la criminalística o investigación o pericia. Entonces, no es un test en sí. Ya yo sí creo que la lógica de la grafología tiene que ver mucho con las pruebas gráficas, ya entendiendo que el acto de escribir es dibujar. De hecho, uno lo que hace con los niños para que aprendan a escribir es que uno le enseña a dibujar, ¿cierto? O sea, la A la repiten muchas veces y tienen que hacer el mecanismo o la motricidad, ¿cierto? De poder dibujar esa A, ya hasta que eventualmente eso uno lo puede hacer más mecánicamente. Entonces, lo que ocurre en las pruebas gráficas, ya adelantándome un poquitito, que están por acá, por ejemplo, si yo tengo esta casa con estas características, ya no sé, chimenea, esto, lo que yo analizo tiene que ver, por ejemplo, con la forma de la casa, la presión del lápiz con la que está dibujada, ¿ya? El tipo de trazos, si son trazos finos o son trazos más bien gruesos, la intensidad de la grafía, ya no es lo mismo que, por ejemplo, este dibujo que tiene un nivel de detalle porque tiene raíces, por lo tanto, hay ciertas edades en que los niños se espera que tengan este nivel de detalle, pero otras que no, ya un poco porque son un poco más básicos y no tan complejos en ese sentido. ¿Ya? Entonces, claro, la grafología tiene el mismo sentido de las pruebas gráficas, que es como entender lo que está a la base de ese dibujo, ya considerando que escribir es en parte dibujar, ya en las bases.
Que la grafología mida aspecto de la personalidad. En realidad la grafología, a mí ver, o por lo que yo entiendo, porque en general algo que es un poco lejano, como le decía, al común de psicólogo, a la formación más general, tiene este aspecto más de, no sé si pseudocientífico es la palabra, pero no es una ciencia exacta, ya no es concreto, ya, o sea, cualquier estudio de la personalidad, claro, usted me podría decir, pues no necesariamente es concreto porque la personalidad ya es un constructo teórico, pero en sí determinar la personalidad de alguien a partir de cómo escribe. Claro, puede servir, puede haber un indicador común, pero siempre es súper relativo y tiene muchos supuestos a la base. Porque, por ejemplo, eh, hay, hay un tipo de escritura, ya que tiene que ver con esta escritura un poco más, menos pulcra, ya que es como escribir, por ejemplo, manchando con tinta, arrastrando el dedo y todo el tema. ¿Cuál es el punto? Es que los cuadernos, por ejemplo, no están pensados para personas zurdas. Entonces, si alguno de ustedes es zurdo, yo soy zurdo. Entonces, cada vez que yo terminaba de escribir, terminaba con toda esta parte del dedo índice, digamos. Uh, ya da lo mismo. Después me canto la canción. Bueno, este dedo. Entonces, yo terminaba con la parte lateral de acá llena de tinta. Entonces, mi forma de escribir siempre fue más desprolija. Pero a lo mejor yo podría decir, ya, esta persona está, no sé, qué sé yo, la desprolijidad puede tener que ver con la presencia de algún tipo de rasgo más meñique, gracias. Índice este. Puede tener que ver con la presencia de rasgos un poco más oposicionistas, ¿cierto? O quizás con algún tipo de rasgos más hostiles, ¿ya? Pero en mi caso particular tiene que ver con que soy zurdo. Entonces, así hay muchos contextos en que la grafía puede verse afectada o puede ser subjetiva, ya que de hecho es la gran crítica a las pruebas proyectivas y a las pruebas gráficas. Porque, por ejemplo, hay un test que se llama HTP, ya que es House Tree Person, y person es de persona, ya lo mismo la persona bajo la lluvia, está el test de la persona solo. El tema es que si usted, por ejemplo, a mí, ya como profe, me pide que yo le dibuje una persona, yo, por ejemplo, bueno, es que esto es re difícil dibujar, pero a lo mejor podría hacerle algo así. Ya, entonces aquí hacemos los hombros, ¿cierto? Ahí, el torso, aquí hacemos como las piernitas y los zapatos. ¿Ya? ¿Cuál es el tema? Yo dibujo horrible, por lo tanto, quizás si aún me están haciendo algún tipo de entrevista de trabajo, lo que sea, y alguien ve este dibujo, claro, pues tengo como tres tipos de psicopatía al mismo tiempo, ¿no? Pero es como un dibujo de un niño, ¿ya? O sea, yo no tendría por qué a mi edad estar dibujando así. El tema es que yo no puedo dibujar mejor que esto, ¿ya? Pero un tema de motricidad, o sea, no me da el cerebro, no sé, tendré desarrollado otras partes de mi cerebro, pero definitivamente no tiene que ver con ni con el dibujo, ni con, entre comillas, esa eh, como motricidad más fina quizá. Por lo tanto, eso es lo mejor que yo puedo hacer. ¿Ya? Entonces, siempre las pruebas gráficas, y un poco me doy la vuelta porque tiene que ver lo mismo con la grafología, van a ser complementos que me permitan hacer hipótesis, pero yo tengo que contrastar en la entrevista. ¿Ya? O sea, yo no voy a llegar a una pega dibujando así de mal, así de infantil, podríamos decirlo, ya que de hecho yo muchas veces les dibujo en clase y que un entrevistador me diga, ¿sabes qué? Lo vamos a rechazar porque eso es muy infantil, no sé qué, por cómo dibujo. Ya, o sea, si yo le llegara hablando agudo como guagua o lo que fuera, claro, ahí efectivamente hoy ya tengo dos factores que me permiten pensar en algún tipo de trastorno de sintomatología más regresiva, digamos, ya que me haga comportarme como un niño. Pero no me basta con el elemento gráfico porque justamente es muy relativo. Lo mismo entonces con la forma de escribir, ya, o sea, no sé, desde cargar mucho el lápiz, ya que uno de los elementos que se analiza en la grafología, claro, pero antiguamente se escribía con pluma, por ejemplo, o con tinta. Entonces, a lo mejor para que no se acabara la tinta había que apretar un poco más, o a lo mejor el trazo era un poco más fino. No tengo claro porque nunca escribí con pluma, ¿ya? No es lo mismo escribir con los lápices pasta Bic de toda la vida, los punta gruesa o punta delgada, a escribir con los lápices gel que le gustan a algunas personas. Que claro, uno los apoya levemente y ya está lleno de tinta toda la hoja. Entonces hay que ser súper cuidadoso en la forma en que uno escribe. Entonces, ¿de qué sirve para mí el aspecto de la personalidad? Sí, pero sirven como hipótesis un poco más generales que después yo contrasto con muchos otros elementos más importantes, como lo es, por ejemplo, la entrevista. Ya sea la entrevista más estructural, la entrevista diferencial, ya sea que yo vaya viendo elementos, ya sea más de DCM o más de personalidad, al punto de vista del trasfondo, más teórico quizá o comprensivo de un caso. ¿Ya? Así que ese es como el tema. Ya, pero de que se ocupa, de que sirve, puede servir. El tema es que no puedo sacar conclusiones a partir de eso. Ya, o sea, cualquiera de estos test, ni siquiera el Rorschach, ni siquiera
el test de relaciones objetales, por ejemplo, o test que tienen aceptación a nivel mundial y que se ocupan hasta el día de hoy, si usted en esta imagen, no sé, pues yo le pregunto, ¿ya qué ven esta imagen? Bueno, la mayoría, porque esta imagen es muy textual, pero la mayoría va a ver como una persona abstractamente pensando, digamos, ya como que aflora los pensamientos a través de la imagen, ¿ya? Entonces, aquí hay una cabeza, pues hay una cabeza humana. Ahora, si alguno me dijera, profe, yo veo un jarrón o veo un árbol y no sé qué, yo podría decir, ah, ya, eso es psicosis. Por supuesto que no, porque hay un contexto, hay gente que es más creativa, ¿ya? A lo mejor si es que alguno de ustedes está como mirándolo de lado, mirándolo de otra forma, va a haber otra cosa. Entonces, la gente piensa que en el Rocher lo que uno va a buscar es esa respuesta ideal, pero en realidad el Rocher lo que mide tiene que ver con un montón de aspectos que la gente no domina, porque las imágenes del Rocher la gente ya sabe qué contestar. Ya, o sea, hay una imagen que es como un fondo marino. Entonces, ¿qué hace la gente? Se prepara. ¿Ya qué ve? Veo un fondo marino. No le va a decir, veo, porque la imagen del fondo marino, mucha gente la confunde también con órganos reproductores. ¿Ya? Entonces, la gente ya no contesta esas cosas porque piensan o creen que tiene que ver con elementos un poco más mal vistos, todo el tema. Por lo mismo, hay otra imagen del Rochar que parecieran dos africanos, ya africanos como lo que era antiguamente la imagen de los tres negritos, ya ese dulce chileno antes tenía una imagen, porque era como, era como un africano, digamos, con una especie de sombrero con hueso, ya que era como la típica forma de ilustrarlo a los africanos, ya como desde la caricatura. Entonces, por un tema racial, digamos, se sabe que es un prejuicio, entonces no todas las personas en África andan con una cuestión de hueso en la cabeza, obviamente, entonces quizás la gente va a evitar ese tipo de respuesta, aunque puede estar viendo a dos personas, digamos, africanas de una tribu que tienen esas características, ¿ya? Entonces, las respuestas en general van cambiando a lo que son los elementos proyectivos, ¿ya? Sin embargo, eso no necesariamente va a ser un indicador o lo que yo voy a ir a indagar, ¿ya? De hecho, si me dan un segundito, quiero ir mostrándoles a qué imágenes me refiero, ¿ya? Así que voy a intentar pegarla ahí en la misma diapositiva. Por acá está. Profe, Dígame. para especializarse en estos test, ¿Mm? ¿uno lo puede hacer en pregrado o ya tienes que haber egresado? No es necesario, o sea, puede ir haciendo diplomado o curso más que diplomados, curso en realidad, ¿ya? En paralelo. Sí, sí, ningún problema. Ya, o sea, ocurre así, no hay problema. ¿Cuál es un poco más complicado? Siempre el Rochar. Ya el Rochar, hay gente que es doctora en Rochar. Entonces, se puede estudiar muy a profundidad y cuesta un poquito más, pero el resto no, uno puede hacer cursos, diplomados mientras estudia, ya no es necesario que termine. El tema es que no los puede aplicar. ¿Ya? Ya, este es el que yo les decía, ¿se ve la imagen? ¿La Sí, ven en la diapo? Se ve. sí, se Ah, ve. ya, ok. Ya. Ya, esta es una imagen del Rocher, ya que lo que la gente suele ver tiene que ver con dos personas, ¿cierto? Que se están dando la mano así, mano a mano. Aquí la gente suele asociar cuestiones más como amorosas en el sentido de que es como un vínculo, o es como una pareja, o puede ser padre e hijo, ¿ya? Mucha gente ve aquí también osos, como que estos fueran osos, ¿ya? Osos haciendo así. Se fijan, aquí están las patitas del oso, las garras, aquí están las orejitas, ¿ya? Alex es súper exagerada, ya, pero ahí se alcanza a ver como unos cachitos de orejita. Y otra gente, que también se ve muy habitualmente, dice que esto de aquí para arriba son cabezas alienígenas, ya porque desde como las caricaturas o las mismas películas, de hecho está una de Indiana Jones, que es de la 4 creo, se llama La Calavera de Cristal, ahí está como ese concepto del marciano con la cabeza así, ya como alargada hacia atrás, ya entonces mucha gente aquí ve marcianos. El otro que la gente va acá, la gente que es como un poco más concreta quizás, ve una piel de oso estirada ya como un oso como de taxidermia, digamos, y que está estirada la piel. Ya entonces la cuelga. Entonces, en realidad lo que vean va a ser importante en la medida en que esto, el Rocher va acompañado de un relato. Ya entonces yo le explico. Es importante dónde lo veo, cómo lo veo, qué características tiene, por qué pienso eso. Yo le digo a las personas que me diga lo primero que se le viene a la mente. Entonces, por ejemplo, si yo me trato de enfocar en el blanco, lo que hay acá es un cádiz, po, ¿ya? Un cádiz, un cáliz.
ya es una copita. Entonces, no sé, pues un paciente podría decirme, profe, ahí veo el Santo Grial. Ya, me podría decir, un paciente que está psicótico con, con ideaciones más religiosas. Puede ser, pues. Ya, o sea, yo veo aquí un cáliz. ¿Ya? ¿Cuál es el cáliz más famoso de la historia? El Santo Grial. Entonces, no es de extrañar ese tipo de respuesta. ¿Qué va a ser lo interesante? ¿Por qué, por ejemplo, una persona se enfocaría en ver esto, ¿ya? Y va a omitir toda la figura? Porque en el Rochar, mucha gente, no sé, ya usted tiene esta imagen, usted podría hablarme de este sector y me dice, lo que veo ahí es un vacío, veo nada, veo, qué sé yo, veo el pensamiento puro de un ser humano, veo, ¿se entiende? O sea, ok, podría hacerlo, pero ¿por qué se enfocaría en este tramo donde no hay figura y no se enfoca en toda esta figura? Ya, entonces, ahí hablamos de un elemento que se llama omisión, ya, o sea, no estoy siguiendo la consigna central, otra vez, ahí puedo tener rasgo un poco más oposicionista, una serie de elementos, un rasgo un poco más psicótico, ya, de hecho yo tenía un profe que una vez estaba tomando el Rochar y él nos contaba, y el Rochar es una hoja física. Entonces, es complicado el Rochar y es caro porque las hojitas son muy caras, porque tienen que tener una forma, no sirve cualquier hoja, no sirve que yo la imprima, ya tienen que ser de cierto color, que es como un color medio cremoso, y de cierta textura, no pueden ser un papel así común y corriente. Entonces, mi profe tenía en una especie de atril apoyado la lámina del Rochar, ¿ya? Y le dice al paciente qué ve. Y era un paciente que estaba con un brote psicótico hace poquito tiempo y estaba como aún con un poquito de los síntomas positivos de la esquizofrenia, digamos. Entonces el paciente va y le dice, veo un águila, le dice. Entonces el profe le dice, y dónde la ve? Y el profe nos contaba que el paciente va, la agarra la lámina, ya que eso ya es súper rupturista porque en general uno no va y toma las cosas, pues si es como un contexto de evaluación al final, pues es como que uno fuera al médico y le agarra el cosito con el que escucha el corazón. Ya o el médico te va a poner una vacuna y uno le agarra la jeringa y se pone a jugar con la jeringa, ya son como cuestiones súper extrañas. Y le dice aquí, pues, y le empieza a hacer así. Ya dice, si está volando, está volando. Ya, entonces, ¿qué es lo interesante ahí? Porque el tipo al final vio un águila porque él, claro, agarró el papel, lo dobló a la mitad y empezó a hacer como que volaba. Un águila. Entonces uno podría decir, bueno, también puede que esté el caso de que a lo mejor era un paciente muy creativo, un paciente un poco más oposicionista, no necesariamente que esté psicótico, ¿ya? Pero claro, en este caso efectivamente era como un indicador clarísimo de psicosis, pues si el tipo nunca vio la lámina y él de verdad veía que había un pájaro vivo ahí, ya no le estaba diciendo tipo como podría ser un pájaro que vuela, no, pues le decía, aquí está, pues y lo hacía volar él. Ya, él decía, mire, si ahí va pasando, y el tipo hacía así, pues. Ya, y entonces, todos esos indicadores al final son lo enriquecedor de los test proyectivos, ya la posibilidad de elaborar cuestiones más abstractas. Entonces, claro, o sea, pueden ayudar a despejar un diagnóstico, sí, de todas formas, como son complementarios, al final son como elementos sumativos. Ya, de hecho, les voy a mostrar otra lámina de test, que es a mí personalmente el test que más me gusta y que está súper tapado porque el test de Rochard, perdonando el concepto, se come a todo el resto de test proyectivos. No hay ningún test proyectivo que sea tan bueno como el Rochard, porque el Rochard es más complejo, es así un manual, pero es lo complicadísimo de aplicar. Ya, pero por lo tanto es súper completo, tiene muchísimo, o sea, si usted le quiere ir a desmentir a un rochista de que el Rochard no tiene ningún sentido, las láminas no sirven para nada, tiene que sentarse con él por lo menos, no sé, 3 días seguidos para que recién entienda la lógica del test, ya porque es una cuestión que hay ramos completos, hay semestres completos de estudio de Rochard, entonces es muy complejo, ya entonces en general, a mí personalmente, considerando que existe este otro test que les voy a mostrar, de repente el Rochard es como demasiado complejo de explicar, con demasiado enreveco y no sé qué tan valioso es. Ya, este test que está acá se llama test de relación objetales, ya faltan algunas láminas. Si se fijan, es un test harto más concreto, ya hay imágenes que yo puedo ver y en general en la consigna de este test a mí me gusta mucho porque yo le pido a los pacientes que me relaten, ya y así es la consigna del test, no es que yo lo inventé, tienen que inventarme una historia antes, qué estaba pasando antes de la imagen, qué estaba pasando durante y qué estaba pasando después. ¿Ya? Entonces, Eh, el test de relación objetales lo que mide tiene que ver con dos elementos. Uno con elementos depresivos,
¿ya? Y el otro con elementos paranoides, porque la base del test de relaciones objetales es la teoría de Melanie Klein. Y ahí Melanie Klein hablaba de la posición depresiva y de la posición esquizoparanoide. Bueno, no lo vamos a explicar ahora porque es eterno de entender, pero es bien interesante, digamos, y dice que los seres humanos transitamos entre esas dos posiciones en nuestra niñez, digamos. Entonces, lo que yo tengo que pedir a la persona es este relato y además tengo que pedirle que me indique cuántas personas ven la lámina. ¿Ya? Entonces, sin ánimo de poner a nadie en evidencia, ya no sé, Álvaro, por ejemplo, ¿cuántas personas ven esta lámina? Para mí hay dos personas. Ya, súper. Entonces, si se fijan, claro, hay dos personas y esta lámina se llama A2, ya para que ustedes sepan, eso no se le dice a los pacientes. Y se trata de que la corrida de láminas A hay que ver dos personas. Si alguien le dice que hay tres personas, porque mucha gente lo que ve acá es un bebé, ya, o sea, dice, son dos papás, o sea, son un papá y una mamá, ya, y tienen en brazo un bebé y lo ven como en esto acá, ya, entonces ahí ya hay un elemento que es analizable, porque en realidad uno debiese ver dos personas. Ya, lo mismo acá. Hay gente, aquí, ¿cuántas personas ven? Por Profe, ejemplo, pero en si esta. viese tres personas, Digamos. como usted estaba diciendo, dos Mm. más ese bebé, ¿qué significa eso? A ver, por lo general, ojo que todo esto es en contexto. Si lo ven, no se sientan mal ni piensen nada, ya porque tiene toda la parte del contexto. Pero en general, cuando yo veo tres personas en vez de dos, es porque hay una dificultad de tolerar la exclusión. Ya porque esta imagen está muy relacionada como a los padres y a los hijos. Entonces, es como hijo la dificultad de entender la visión de pareja. Ya es como la necesidad de triangular, es la necesidad de ver un tercero, ya no ser capaz, entre comillas, de tolerar la exclusión de otros. Tiene que ir un poco con eso. Ya como si Y debiese no ver dos, podría porque, ser ¿Mm? Dígame. que, no sé, si es una mujer o un hombre también puede pasar, que tal ¿Mm? vez tuvo una pérdida de un hijo, de un bebé, y en También cada puede ser. imagen que ve, él puede ver reflejado que hay una mujer que lo está teniendo en brazos, lo está, no sé, De hasta todas puede formas, ser como es la parte de la nuca amamantando de por todas una formas. necesidad. Sí. De hecho, cuando yo agrego gente se llama adhesión. ¿Ya? Y ese es el sentido, porque estoy agregando gente a la lámina o a la consigna que no debiesen estar. La razón al final es interpretativa, porque va a depender del caso a caso. Ya, pero sí, toda la razón. Y el tema es que va a depender, claro, de que yo nunca aplico el test de relaciones objetales, por ejemplo, en el psicodiagnóstico. Lo ocupo en el durante, cuando de repente llego a puntos muertos con los pacientes. ¿A qué me refiero con puntos muertos? Que les está empezando a costar elaborar más, ¿ya? O sea, están más callados, les cuesta más traer cosas a sesión, están más bloqueados, porque este test despierta mucho, despierta mucha emocionalidad, ¿ya? Entonces, claro, yo a esta altura ya conozco a mis pacientes, por lo tanto, la observación que hace usted, Marcela, es muy buena. Ya el tema es que no en todos los casos obviamente se va a dar, ya si tengo un paciente soltero, probablemente no tiene que ver con eso, pero si tuviese un contexto así, por supuesto que podría ser una muy buena hipótesis, ¿ya? Entonces, sí, o sea, puedo llegar a todas esas conclusiones. Ya, acá por ejemplo, ¿cuántas personas ven en esta lámina? Dice que está un pelín borrosa, voy a tratar de hacerle zoom. Acá. Ay, perdón. O usted mismo, Álvaro, ya que lo veo. Tres, profe. Tres, ¿cierto? O Ya. sea, me imagino que es el niño acá, ¿cierto? Y la pareja. O sea, veo dos padres que están mandando a dormir al niño, se despiden cariñosamente. Eso es lo que yo puedo ver como en el Ya, ahora. ya, Como súper. despedir al niño, darle las buenas noches. Ya, ya entiendo. Álvaro, muy poco persecutorio. Ya, pero ¿Ah? usted es muy poco persecutorio, tiene muy pocos elementos paranoides, ¿no? Pero está bien, o sea, son tres personas, súper. ¿Qué es lo que suelen ver la gente de repente? Y aquí sí, lo que le comentaba recién a Marcela, aquí sí es mucho el tema de la exclusión cuando hay varios hijos en la familia, ya porque aquí está el niño mirando a los papás, pero mucha gente dice que los papás están con un bebé en brazos o lo otro que la mamá está embarazada acá. Se alcanza a ver que tiene como, que claro, en realidad es como el vestido o es como la sombra. Pero hay gente que ve que la mamá está embarazada y el niño lo está mirando escondido detrás de la puerta, un poco con el anhelo o con el recelo de que lo están dejando de lado. Ya por eso les digo, el test de relaciones objetales es para despertar sentimientos más bien negativos. Ya de hecho,
Es una de las razones por las que me gusta tanto, porque la gente piensa que para los test, para hacerlo bien, porque mucha gente tiene en la cabeza esta lógica de que el test es como una prueba y que por ende tienen que rendirle y tienen que salir positivamente, tienen que dar respuestas positivas. En cambio, el test de relaciones objetales es para que la gente vea cosas malas, vea cosas negativas. Porque, por ejemplo, ya no sé, Angélica misma que va a hablar, hágame su pregunta y después dígame qué ve usted en esta lámina, en esta acá abajito. ¿Qué se le ocurre que pueda hacer? Esta. No se vale, profe, pues sí, yo le iba a hacer una pregunta. No, pero lo que sea, no se preocupe. Es una nueva prueba. Yo que veo ahí ¿Mm? como hartas personas. Ya, pero ¿cómo las ve? ¿Qué están haciendo? ¿Qué estarán? ¿En qué Ah, estarán? al fondo veo como personas de pie y ¿Ya? aquí las que están más cercanas veo dos que están como inclinadas, como mirando hacia abajo, Ya. con la cabeza hacia abajo, una ¿Pero cosa están así. tristes? O sea, ¿O qué será? ¿Qué evento se le ocurre? me transmite como melancolía, como si estuvieran Ya, melancólicas. ya. Ok, ya, súper. Dígame su pregunta, después le digo lo que era. No, bueno, dos cosas. Una, en la lámina anterior yo vi tres personas, pero me causó, me despertó la emoción de pena, me dio como pena. Ya, Pero vi tres perfecto. personas, claro. Sí. No, Y lo tiene que otro, darle pena. ah, Eso es lo, tiene que darle pena. Es que eso es lo bueno de este test. ¿Qué es ya. para eso? O sea, si alguien me dice, no, están todos súper felices, eso es más llamativo. Ya es como, como Álvaro. No, pero claro, Ya, pero como en ¿para esa qué? lógica. Sí, Claro, sí, ¿para yo qué lo expongo? soy súper honesta, lo vi y vi tres personas, pero me causó sensación de pena, me generó esa emoción. Ya. Y lo Ok. otro, profe, le quería preguntar igual en relación, un poquito relacionado con lo que decía Marcela, porque Mm, me acuerdo una vez que estaba yo con una colega, mm, yo trabajé mucho tiempo en el SAMU, en atención prehospitalaria, mm, y mi colega justo estaba postulando a otro trabajo, entonces me acuerdo que las dos trabajando en el prehospitalario, usted no sé si imaginará las cosas que vemos ahí o que veía. Entonces ella me dice a mí, oye, Angie, ¿sabes que me hicieron este test de las manchas? Y ¿sabes qué? Yo veía puros muertos, me dijo, veía puros muertos, claro. veía sangre, manchas de sangre, pero ¿sabes qué? Me dijo, no dije nada de eso, sino iban a pensar que estaba loca. Mm, Entonces, yo no creo y la conozco al día de hoy por estas cosas de la vida. Ella después estudió medicina y es psiquiatra. ya. Pero en ese momento yo creo que, claro, no era muy real porque estaba muy impregnada, me imagino yo, y quiero que usted me oriente si es así o no, pero estaba muy impregnado el test de lo que nosotros vemos o veíamos en ese trabajo de manera rutinaria. Nosotros veíamos mucho accidente, muchas situaciones traumáticas, harta sangre en Mm. terreno, entonces no sé si sería tan real el aplicarle el test a una persona bajo ese contexto o tan fidedigno. O sea, 100% lo que dice usted. Ya, o sea, un buen psicólogo lo que hace ahí es que jamás pensaría que la paciente, por ejemplo, tiene como un acercamiento a la violencia o a la muerte medio como patológico. Todo lo contrario, o sea, es contextual. Ve puro muerto nomás, porque es entendible un poco a lo que se enfrenta día a día, ¿ya? De hecho, muchos trabajadores sociales que yo a mí me ha tocado aplicarle el test, aquí en esta imagen, por ejemplo, que es alguien que viene, hay dos formas de verlo que o la persona viene subiendo las escaleras o que la persona va bajando las escaleras. Como que se va yendo o como que va entrando, digamos, ¿ya? Entonces, muchos me relatan que es un padre o es un familiar que va a abusar sexualmente de un niño que está durmiendo en esta cama. ¿Ya? Entonces, claro, ¿Cuál en de todas las general, imágenes, profe? esta de acá, perdón, Ah, ya, ok. esta, ¿ya? Entonces, es una respuesta bizarra, quizás demasiado macabra, pero claro, o sea, insisto, son imágenes que tienen que generar pensamientos más bien negativos. Ya, por lo tanto, no es de extrañar en el contexto de la cantidad de abusos sexuales que ven en peritaje a los trabajadores sociales, a los mismos psicólogos, que yo pueda pensar o pueda pensar en esa historia. Ya sea, este es un niño que está en peligro, y ahí esta persona es como el victimario. Ya hay gente que ve aquí un asesino que viene a matar a esta persona. Insisto, está bien que la persona aquí tenga una lógica más bien paranoica, ¿ya? Ah, es alguien que está bien detrás de la puerta o que representa un riesgo, ya distinto. Por eso les digo, tienen un tono más bien triste. Es como que si alguien me dijera, no, en realidad es una persona que va a ir a darle el beso de las buenas noches a su hijo. No es que sea malo que la gente vea cosas positivas, pero habla de un elemento como propio de la negación o de la intelectualización. Es como que no estoy conectando con
no sé, pues es como que yo vaya a un funeral y como que esté como no tan triste, ya como que yo esté como más alegre, a lo mejor se me escapa una risa, ya entonces es como que no estoy conectando con el clima de lo que está pasando en el lugar, ya que no necesariamente algo patológico, pero que sí es raro, es como que no sé, pues, estemos en una sala de clase y yo lo estoy retando, por ejemplo, y entra un compañero y me cuenta un chiste, o se llega riendo, ¿ya? ¿Y qué pasa de repente? Como que uno no capta rápidamente en qué está el ambiente donde uno llega, ya tiene que ver un poco con eso. Y estas láminas son más bien tristes, pues, o sea, ninguna, no sé, pues esta que yo le mostré, está bien lo que usted me dice, y aquí lo que la mayoría de la gente ve son espectros, son fantasmas, es un cementerio, ¿ya? A mí una vez un paciente me dijo, pero porque era un paciente muy bueno para intelectualizar, pues no es que estuviese negando las emociones ni nada más complejo, pero me dijo, no, es una familia que está yendo a un picnic, van todos felices. ¿O en dónde, po? ¿En dónde está el picnic? O sea, ¿aquí dónde? Como que cuesta un poco, ¿ya? O sea, esta es una lámina G, ya que eso habla de grupal, tal como esta es una 2 por ejemplo. Esta es una, no le voy a decir cuál es porque esta es media polémica, pero esta es una 3, esta también es una G, ¿ya? Esta, por ejemplo, la que está acá, lo que se suele ver es que este niñito está solo y que este es un grupo que lo aisló, pues lo dejó de lado. Ya, o sea, o le están haciendo bullying, o se olvidaron de él, o una persona más bien solitaria. Muy pocos dicen, no es un niño, me ha pasado también, no es un niño que le están preparando una sorpresa a los amiguitos. Porque si se fijan, es como que este de acá a mí me da la clave y esto igual, que lo están como pelando, ya como que están hablando un poco a su espalda. Ya esa es como la lógica de la imagen. Entonces, eso, ya siempre al final es lo que hizo usted. Los test son complementarios, pero la última palabra la tiene la entrevista. Por ende, si yo tengo un paciente que es médico o que ve muchas situaciones de accidente o trabaja en el área de la salud, son re buenos para ver sangre en todos lados, obvio, pues si no, para ellos no es tan problemático, ¿ya? Así que Profesor, ocurre. Dígame, ¿qué me habla? Daniela. Daniel, por ejemplo, si nosotros tenemos conocimiento de este test o el de Rocha, eh, no se nos podrían aplicar, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros tomamos Mm. un proceso terapéutico, no nos podrían aplicar estos test porque nosotros los manejaríamos, ¿cierto? Sí, pero Si es depende. que, si es que nos capacitáramos y supiéramos en detalle cada uno, no podrían aplicarnos este tipo de test, ¿verdad? Mire, Porque igual sí. sabríamos las respuestas, po. Igual se puede, pero tiene que usted no haberlo aplicado a otra persona en por lo menos 6 meses o un año. Porque, Ah, a ver, usted puede saber lo que yo estoy diciendo, pero yo les dije lo de la consigna y la consigna cambia. La forma en que usted me conteste, no sé, yo le digo, ya Daniela, reláteme en esta imagen, que yo le acabo de explicar lo que es. Dígame qué estaba ujú. pasando antes, qué pasa durante y qué pasa después. Me tiene que inventar una historia. Y en la historia no es una pericia, ahí la pillo, entre comillas. Ya, o sea, puede intentar armarme una respuesta, pero en la historia algo se le va a pasar, algún elemento, algo me va a decir, o algo le va a pasar a usted, o sea, se va a poner incómoda, a lo mejor va a empezar a tararear un poco en la idea, la voy a ver un poco con shock frente a la imagen, me voy a dar cuenta que a lo mejor está inventando algo, y ahí a mí me llamaría la atención, por ejemplo, por qué está intentando manipular una respuesta de algo que no tiene nota. Ya por eso es importante transmitir a los pacientes que no hay respuestas correctas, que es un test que no tiene una sola respuesta. Por lo tanto, puede que el papel sea una excusa y yo estoy súper preocupado de lo que usted está haciendo conductualmente, ¿ya? O cómo se pone frente a un test. Hay pacientes que los ponen nerviosísimos. Yo le he avisado a mis pacientes una semana antes y a la otra semana no llegan. Y después, tipo, ¿qué pasó? No, es que íbamos a hacer el test y no, me generó mucho malestar. Porque piensan que uno, esto mismo, po, se va a dar cuenta que soy, no sé, psicópata, se va a dar cuenta que estoy muy mal, Ah, se va a dar cuenta, porque está ese mito de que los test son diagnósticos y los test son complementarios. Nunca un y test tiene el poder ese de diagnosticar. Dígame. este test también tiene características como de medida y de tipo de papel como el Rocher, o no necesariamente. No tiene tantas medidas como el Rorschach, es más bien una interpretación, ya es más bien hipótesis comprensivas. ¿Cuál es la parte numérica del TRO o el TRO? Es las personas, ya que eso se interpreta. Como le digo, o sea, esta es una lámina de una persona. Esta es la 1B, por decirle. Y aquí mucha gente ve dos, pero es porque la gente se imagina a alguien en la cama. Y esta lámina, porque todas las láminas tienen una consigna previa, que es así sabemos los psicólogos. Esta lámina, si usted lo ve entrando, lo ve subiendo las escaleras, es porque está abierto a la posibilidad de esta lámina al terapeuta, de que el terapeuta ingrese a su mundo interno. Si usted lo ve bajando, es porque
va sacando a la persona, no le da la oportunidad de que ingrese a su mundo interno. Esa es la lógica de esta lámina, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, Profe, Yo lo vi dígame, bajar. lo voy pero en bajando, es cuanto que, a no le quieren dígame, dar la Marcelo. oportunidad de que nos enseñar. Ya, Profe, claro. mire, no sé qué piensa usted, usted los conoce más los test, los sabe interpretar, pero no son un poco subjetivos estas imágenes porque pueden influenciar la respuesta varias cosas. Una, los colores Claro. están dados para que sea como que te cause como Más depre, son depre los eh, colores. sí, te cause como una emoción más negativa que positiva. Lo Claro. otro, también antiguamente, mientras yo veía las imágenes, varias de ellas, sobre todo estas negras con grises, con matices grises, me recordaron mucho a libros que tenían mis hermanos mayores cuando yo era pequeña y Mm, las imágenes eran de ese color, eran de esas hojas como cafés que se llamaban, parece roneo, no me acuerdo cómo se llamaban, mm, y estaban como bien Roneo. usados, roneo. mm. Entonces, igual, como que uno puede, al ver estas imágenes, relacionarlas con otras cosas que te van a causar tal vez mucho por el color que tienen y también relacionarlas tú con otras cosas. Entonces, ¿es realmente efectivo como yo soy una psicópata o lo que se quiere Mm, interpretar con estas imágenes? se- no sé, siempre me ha mm. dado vuelta ese tema, si realmente pueden ser tan al 100% efectivos o también hay un poco de subjetividad en cuanto a la Sí, interpretación de las imágenes. es que son mega subjetivos, por supuesto que sí. Por eso le digo, o sea, son complementarios y no son nunca decidores de un diagnóstico. Pero por lo general, los pacientes algo les produce el test. Y de repente, más que la respuesta, como les digo yo, tiene que ver con lo que les produce. Ya de hecho, la lámina final del test de relaciones objetales, les doy al tiro la palabra al resto. ¿Dónde está? Que me cuesta siempre encontrarla y después ahora van a entender por qué, pero ahora van a entender por qué no la encuentro. Em, ya, no, acá está. Ah, menos mal. Ya. Esta es la lámina final del test de relaciones objetales. Es una lámina en blanco y no dice lámina blanca, dice nada. Es una lámina en blanco. Y esta lámina, la gente se queda así, por lo general 30 segundos, y se les cae la consigna. Y ahí empiezan a entrar en colapso, en colapso, en cortocircuito. Y me dicen, algunos me dicen, está mal la lámina, no tiene nada, tengo que igual hacer la historia. ¿Y cómo hago una historia? Y eso produce, se llama shock al blanco, ya que es cuando yo saco la consigna rápidamente, genero en el paciente este shock. Y ese shock es súper analizable, porque por lo general, esta lámina habla un poco de los procesos creativos, la capacidad de adaptación, que en psicología, ojo con esto para que se les quede, las personalidades sanas o la gente sana es flexible. Las personalidades patológicas o lo patológico es gente rígida, ¿ya? Por ejemplo, el obsesivo es rígido en su obsesión. El narcisista es rígido en su narcisismo. Las personas neuróticas o normales, entre comillas, me subo al barco, eh, tenemos más esta noción flexible. Ah, puede que tenga razón, quizás no es tan así. Ah, voy a darle el beneficio de la duda. La gente que es muy rígida suele tener elementos más patológicos. Entonces, la lámina en blanco es como dijera, no, pues está mal hecho ese test, porque hay pacientes que se indignan, pues así como, es que, ¿y para qué me hace hacer esto? ¿Para qué me hace hacer esta tontera? Pero ¿cómo voy a hacer una historia de algo que no veo? Y otra gente empieza. No, aquí veo un niño que ha sufrido mucho, bla, bla, bla. 20 minutos de respuesta. ¿Se entiende? Entonces, insisto, son enteramente subjetivos, o sea, son súper relativos. Yo puedo ver una gama de cosas de la A a la Z. Lo importante tiene que ver con el contexto, porque, por ejemplo, este mismo paciente yo ya lo conocía y cuando me dijo en la del funeral, no veo una fiesta, no sé qué, es porque era un paciente que era re malo para conectar con emociones negativas. Él trataba todo el rato de negar esas emociones e intelectualizaba todo como mecanismo de defensa. Él se saltaba los problemas, seguía adelante nomás, seguía adelante, seguía adelante. Pero para atrás tenía toda una sensación de angustia asociada a lo mismo. Entonces, a mí me confirmó eso.
No que mi paciente esté maníaco, por ejemplo, ya porque un indicador de esa lámina al ver una fiesta sería que mi paciente tiene manía. O sea, ¿cómo va a estar viendo una fiesta donde va a un funeral? Paciente maníaco. O sea, podría pensar yo un episodio maníaco y por qué no un trastorno bipolar. Pero yo jamás me lo planteé porque ya conocía a mi paciente. Lo primero que pensé, bueno, es la misma lógica de negación y de mecanismo de defensa que he tenido toda la vida. Ya que veo un funeral y nunca fue un funeral. O sea, veo una fiesta y nunca fue una fiesta, es un funeral. Es porque este paciente hasta decir la palabra muerte le daba cosa. Por lo mismo, porque eso no entraba en su ecuación. Todo era perfecto, nomás todo era como, entre comillas, la parte bonita de la vida. ¿Ya? Entonces, tiene que ver un poco con eso. Carla, dígame. Hola, profe. Consulta, por ejemplo, ¿hasta cuántas veces se podría aplicar este test? Porque también depende, como decía usted, del contexto. Por ejemplo, si alguien está pasando por un duelo, Mm, obviamente quizás va a haber temas como de un cementerio, qué sé yo. Y por eso me salta la pregunta si es que es posible volver a aplicarlo más adelante. sí, es posible. En general, los proyectivos no se aplican más de una vez, ya en contexto de un paciente. Pero podría hacerlo después de más o menos 6 meses, un año. ¿Por qué? Porque ese rango, no porque se le va a olvidar qué dijo de las láminas, probablemente va a repetir lo mismo, pero la historia cambia. Porque tendría que acordarse, son más o menos 13 láminas, pasado, presente, futuro, 13 por 3, 39, 13 por 3, 39, sí, 39, pero bueno, 39, probablemente 39 escenarios que se tiene que memorizar, y nadie se acuerda de 39 escenarios, de cuento, de historia. Entonces ahí pueden haber nuevos elementos, pero en general los proyectivos se aplican una vez, porque aquí van a estudiar los proyectivos, que es un poco lo que nos hemos saltado, pero que hemos ido hablando a través de los ejemplos, así que me conformo con eso. Van a indagar el mundo interno, la estructura psíquica y los mecanismos de defensa, y eso no varía. No varía tanto, varía, pero no tanto. Ya por lo Profesor, tanto, pero disculpe que dígame. le interrumpa. ¿Y usted ha aplicado dos veces el mismo test y le ha pasado que son distintas las historias que van contando? Sí, sí me ha pasado. Sí, lo he aplicado con diferencia de un año, por ejemplo. Sí, me ha tocado hacerlo, ya como para medir indicadores de cambio. Que de hecho es lo que, ¿sabe cuáles son así? Los test psicométricos. Los test de ansiedad, las escalas, se aplica con diferencia a veces de 2 sesiones, 3 sesiones. Y son las mismas preguntas. Sin embargo, la gente ahí mismo va midiendo, ¿ya? Porque si yo en la sesión 1 le pregunté qué tan feliz se siente con la vida del 1 al 5 y en la sesión 3 le pregunté qué tan feliz se siente de la vida, claro, del 1 al 5, ese numerito va a variar. ¿Ya? Entonces eso es importante compararlo estadísticamente. En los proyectivos se puede hacer lo mismo conceptualmente. ¿Ya? El tema es que no es tan a menudo porque, como le digo, el proyectivo va a indagar una cuestión más profunda, más comprensiva y sobre todo de personalidad, y la personalidad es relativamente estable. ¿Ya? Al tiro le doy la palabra a Felipe. Y por eso, ojo con esto también, los trastornos de personalidad están en general mal diagnosticados porque la estructura de personalidad de alguien es algo muy complejo de conocer. Yo necesito por lo menos, a mí ver, por lo menos un año o por lo menos 10 meses para conocer la personalidad de alguien, necesito por lo menos ese tiempo y moverlo a distintos contextos, a distintas situaciones, verlo enojado, ver cómo reacciona frente a la alegría, ver cómo reacciona frente a la tristeza, ver cómo gestiona sus emociones. No me basta con en un momento, ya está, no sé, una persona explotó. No, esta persona es limítrofe. No, o sea, yo encuentro que eso es muy irresponsable de hacer porque el estudio de la personalidad es un estudio de largo aliento. Ya, por eso los test proyectivos son tan amplios, tan ambiguos, tan abstractos, porque la personalidad también lo es. Ya el tema es que la gente hoy en día diagnostica trastorno de personalidad como cualquier cosa. Eso como contexto. Felipe, dígame. Hola, profe, no sé si se escucha bien. Sí, lo escucho perfecto. Muchas gracias. Tiene bastante que ver con lo que acaba de decir y lo que acaba de subrayar ahí, porque Mm, según lo que yo he escuchado, cuando se señala la subjetividad de los test proyectivos, a diferencia, por ejemplo, de los psicométricos, mm, es que lo que se intenta con los test proyectivos es específicamente poder em, evidenciar precisamente qué es lo que se proyecta, qué es lo que la persona proyecta de su inconsciente. Por tanto, y exacto. aquí viene la pregunta, entiendo de que no solamente es importante lo que se ve en la lámina, sino que precisamente lo que no se ve de manera evidente en la lámina y que es Mm, rellenado por aspectos que son inconscientes del paciente. Y entiendo que también a eso podría responder el hecho, por ejemplo, de crear una historia. La historia en la lámina uno no la va a ver.
la va a Claro, inventar desde lo que uno tiene adentro en este caso, en exacto. relación a lo que uno inconscientemente tiene y que por lo tanto se proyecta a través de este estímulo inicial que sería la lámina. No sé si de esa manera hay que comprenderlo o no. Y la otra Mm, pregunta que tenía, profe, era respecto a que usted decía de que estas láminas son principalmente para develar proyecciones, digamos, de emociones negativas, entre comillas negativas, o sea, de tristeza, de pesar, etcétera, etcétera. Y que mm, la mayoría de las historias que se cuentan con el test que pasó anteriormente, sería extraño de que fueran historias alegres. Bien, claro. mi pregunta respecto a eso es cómo, cómo se llega a definir eso, porque Mm, ¿existiría una combinación, por ejemplo, de colores y de mm, estructuración de la imagen que efectivamente tiene un correlato más o menos exacto con lo que es la estructura psíquica de cada persona? ¿O mm. no es tan así? Y si no es tan así, por lo tanto, ¿cómo llegaríamos a esa conclusión? Ya, súper Felipe, entiendo ambas. Su primera pregunta, la respuesta es sí. Efectivamente tiene que ver con el tema de los elementos proyectivos de ese mundo interno. Por lo tanto, lo que yo no vea también va a ser un indicador, o que el paciente no vea también va a ser un indicador de ciertos elementos que debiesen estar. ¿Ya? Y aquí le doy un ejemplo cortito que busqué otra imagen. Ya, esta es una de las imágenes finales del el test de relaciones objetales. ¿Ya? Entonces, aquí, mucha gente, a ver, no sé, mucha gente, no tengo. Ya, vale bien. Aquí mucha gente no ve a nadie, ¿ya? ¿Alguien ve a alguien? Yo no. No, no veo a nadie. ¿No ven a nadie? No, no. Ya, ya. Es que, o sea, a mí me da risa que ustedes tienen tanta sabiduría, ¿no? Pero ya, lo que pasa es que aquí hay alguien, fíjense, ahí. Y entonces, ¿Dónde? como en la ventana. Acá está, ahí está la cabeza, el cuello, el hombro, el otro hombro, las patitas. ¿Verdad? Ya, ya. Esta lámina tiene que ir con la intromisión, ya, otra vez de la figura del terapeuta. Esta como cabañita representa el mundo interno del paciente. Entonces, como son láminas que despiertan lo paranoico, ya, o que buscan elementos paranoides, lo que el paciente debiese ver es a alguien que está espiando esta cabaña, ya como que está mirando ahí para adentro. Entonces, ahí le respondía a su compañero, digamos. O sea, en la omisión, en la omisión de ciertas personas, por supuesto que van a haber elementos proyectivos que yo puedo analizar. Ya, por ejemplo, esto no vale porque en un contexto clínico, en una clase, estamos o sea, estamos en un contexto absolutamente informal. Pero si esto fuera un paciente que me dice, no veo a nadie, es un paciente que no está sintiendo como intromisión la entrada de un otro a su mundo interno. Y eso es muy analizable. Por ejemplo, en la gente que tiene problemas con los límites. ¿Se entiende? Porque si un psicólogo, a ver, la consulta con un psicólogo, yo puedo estar muy en confianza, pero en lo concreto lo que está haciendo el psicólogo es que está indagando en aspectos de mi mundo interno. Y día mismo una paciente me decía, que me llamó mucho la atención, me decía, eh, es una paciente súper como dura, es una paciente de tener como unos 30 años. Por condiciones de vida le tocó desde muy joven armar como una especie de caparazón, como para explicárselo fácilmente, pero es una paciente muy dura, ya muy dura, muy como empoderada, ya como en el uso de la palabra, tiene harta pachorra, es bien frontal, es una paciente bien dura. Vamos a la quinta sesión, desde la segunda sesión empezó a llorar conmigo, sesión 2 3 4 5. Entonces, ¿qué impresión me da a mí? Bueno, la paciente no debe tener dificultades para llorar, no debe tener problemas para eso. Y hoy día me dijo que para ella, incluso hasta el día de hoy conmigo, en contexto terapéutico, le complicaba mucho sentirse vulnerable, ya o sea, que yo la viera llorar, como que ella no podía evitar que eso le generara incomodidad. Y a raíz de eso me habló ya del mundo real de ella y me dijo que con su pareja le pasa lo mismo. Cada vez que ella llora, se siente mal después porque siente que es muy vulnerable frente a un otro. Y ella ve como esto de llorar frente a los demás como un indicador de vulnerabilidad, ya como de que el otro después podría utilizar eso como argumento para perjudicarla, ¿ya? Esto que le ocurre a ella le ocurre a muchísimas personas, de hecho a la mayoría de las personas no ocurren
pasado un par de años en la vida adulta, ya después de que uno pasa como por 20 tipos de traiciones distintas, pero bueno, y uno conoce una gama de personas diferentes. Pero lo llamativo y que me llamó la atención es que ella me problematiza ahora la vulnerabilidad, sin embargo, no ha tenido problema en llorar. Ya, y eso es porque en lo concreto, el espacio terapéutico no es un espacio real en el sentido de que, y de hecho se lo dije yo hoy día a ella, que bueno que en este espacio terapéutico que usted llore no tiene ningún tipo de consecuencia para su vida, desde el punto de vista de que yo, no sé, me la voy a encontrar por la calle y le diga, estaba llorando ayer, ¿se entiende? O sea, no pasa nada. Yo nunca le voy a decir como es una molestia o por qué me está cargando con esto a mí, porque eso es lo que ella cree que generan los demás, ¿ya? Entonces, eh, ¿a qué voy con esto? A que se me acaba de olvidar la segunda pregunta a su compañero, pero... Eh, se me fue la onda. No, tenía que ver, profe, con que cómo, de qué conocimiento objetivo, entre comillas, uno ¿Ya? puede asegurar de que, por ejemplo, las láminas que vimos en el test anterior debieran despertar emociones, entre comillas, negativas de tristeza o melancolía. Ya, La pregunta era, ¿qué estructuración de los colores o de la estructura de la misma imagen nos puede llevar a esa conclusión? Eso significaría de que en la estructura psíquica de cualquiera existiría algún tipo de mapa. Por ejemplo, el hecho que usted claro, dice que ahí se puede ver una persona después de que usted lo dijo, claro, yo creo que casi todos la vemos. exacto, Pero alguien perfectamente podría cuestionar y decir, no, en realidad yo lo que veo ahí son dos manchas, y hay una línea entre medio de dos manchas. No necesariamente es solamente una persona, y si es que no veo a la persona significa una omisión. Entonces, la pregunta es eso, desde si es que existe alguna estructuración que sirva para todo evento más allá de las subjetividades, o si es que no. Mm, ¿Cómo ya, llegamos a esa conclusión? ya, entiendo perfecto, ahora sí. Claro, es mucho lo que usted dice, es un mapeo más bien general, ya no significa que para todos funcione igual, pero hay ciertos elementos como el color, que en general se ha mostrado estadísticamente o en promedio, que a la gente le produce más un tipo de emocionalidad que otra. Por ejemplo, los colores sepia, que son estos colores de acá, tipo amarillentos, o colores en blanco y negro grises, tienden a estar asociados a emociones un poco más depresivas, incluso, y en este caso, a ver, entendiendo la complejidad de la palabra, este test es bien sucio, ¿ya? Es como que este lugar estuviera cochino, ¿ya? Es como que aquí hubiese moho, por ejemplo, aquí es como que estuviese mal cuidado, a mal traer. Eso también ayuda a esta atmósfera un poco de elementos más bien negativos. Ya si esto fuera, no sé, algo bien marcado, con líneas bien claras, perdería esa condición de proyectivo. Ya si tuviese, por ejemplo, colores más vivos, todos los colores acá tienen un sentido. Por ejemplo, el rojo tiende a estar asociado a elementos más de la agresividad, de la hostilidad. ¿Por qué? Porque la sangre es roja. Ya y culturalmente lo rojo está asociado a eso. ¿Qué dice la gente cuando se enoja? Como que veo todo rojo, Todo me fui a rojo. rojo, ¿se entiende? Entonces hay como cuestiones culturales que al general de la población les hace más sentido que a otras. Significa por eso que para el rojo, para todos tiene esa connotación un poco más agresiva o hostil. Por supuesto que no, te voy a decir el rojo es mi color favorito y no sé, pues no soy nada agresivo ni nada hostil, pero en general el rojo está asociado a colores más de hostilidad. Ya por esta como paralelismo con la sangre, con este paralelismo como con eso. Los sepia, que son estos colores café, tienden a estar asociados como con la suciedad, ¿ya? Probablemente por el color de las heces, por el color de la tierra, por el color del barro, ya son como cuestiones más sucias, más como eh, no pulcras, digamos, ¿ya? El blanco es un color pulcro, pero el blanco de esta imagen no es un blanco pulcro, si se fijan, es un blanco manchado, es como que siempre está así. Y esto está dibujado así como al lote, así como trazado solamente, porque la intencionalidad es que usted se siente incómodo frente a lo poco claro que es la lámina. Ya, porque si la lámina fuese muy clara, no da tanto lugar a la interpretación. Ya, entonces, la respuesta, ¿en qué objetivo se basan estos, qué base objetiva tienen? En que si yo le muestro el color rojo a 100 personas distintos, la mayoría, si yo le dijera ya, todos ustedes díganme la primera palabra que se les venga a la mente con el color rojo. Entonces, lo primero que me se viene a la mente ahora, pasión, por ejemplo. Ya, por lo mismo, porque el rojo está asociado a la pasión, al corazón, a la sangre, a la rabia, así que es como más instintivo. Ya, pero eso es netamente cultural, no sabría explicarle por qué. Tiene que ver con las respuestas de la gente. No tiene que ver con que haya un estudio que diga que el ojo humano frente al rojo, estoy inventando, activa en el cerebro la parte de la agresividad, por decirle algo. Y entonces tiene una lógica
de lo que al promedio de personas le generaría cierto tipo de emocionalidad. Por Ya eso es un estadística. poco exacto por estadística. Sí, Ok. todos estos estudios tienen, o sea, todos estos test tienen estudios anteriores. Ya, entonces, por ejemplo, Rochard son 13 láminas, y lo que yo les decía, el test de Rochard era un pintor, ya era un artista, y el tipo hacía acá, este lado de la lámina, por ejemplo, eh, pintaba pintaba algo, X cosa, porque era abstracto, no era nada en concreto. Tiraba una mancha de pintura, agarraba la hoja, la partía por la mitad y la abría. De esas hizo más de 1000 láminas. Este tipo después juntó distintos pacientes de psicólogo y todo el tema, y les fue mostrando las láminas. Las que más generaron impacto en una población de 1000 personas fue las que él dejó para el test. ¿Se entiende? Y de hecho el Rocher tiene algo que se llama respuestas globales, que son las respuestas que la gente más comúnmente suele dar respecto al Rocher. Por ejemplo, la del fondo marino. Ya que les muestro el tiro, la del Rocher del fondo marino. ¿Significa por eso que está mal no ver un fondo marino? Por supuesto que no, pero ya es un indicador de que al 80% de la población que yo le muestre la lámina del test de Rocher va a haber un fondo marino. Ya que está acá. Copiar imagen. ¿Ya? ¿Qué más ve la gente acá? Bueno, algunas personas ven la Torre Eiffel, aquí, como en esto que se proyecta hacia arriba. ¿Por qué un fondo marino? Bueno, aquí tiene un caballito de mar, otro caballito de mar, esto es un cangrejo, ahí está la pinza del cangrejo, ¿ya? Aquí hay pececitos, aquí pueden haber unos gusanitos, son muchos gusanitos. Anguila, ya pues una anguila en el mar. Entonces, eso tiene que ver con una cuestión estadística. ¿Rochard pensó esta lámina como el fondo marino? No, porque Rochard nunca pensó las láminas como cuestiones concretas. Lo único que hizo fue juntar manchas. Fue agarrar una hoja, pegarla, abrirla y queda pintada en ambos lados. ¿Y por qué la simetría? Porque la idea de él es que con lo simétrico se formaran figuras. Ya sea con este efecto reflejo, con hacer esto con la hoja, tengo dos partes. Entonces, las láminas de Rochard para allá o para allá es lo mismo, porque no está hecho a mano. ¿Se entiende? Y por eso es una mancha. Entonces, ahí está como la base, digamos, de qué se tiene en cuenta para estos test, la base más científica de los test proyectivos. ¿Ya? Gracias, profe. De nada, Felipe. Eh, entonces, bueno, como yo les decía, el objetivo de los test proyectivos siempre va a tener que ver con el mundo de lo inconsciente, conflictiva intrapsíquica, organización afectiva, em, esta lógica, por ejemplo, freudiana que quizá ustedes vieron o debieran haber visto en teorías del conocimiento y ciencias sociales, esto de las tópicas freudianas, el yo, el ello y el superyo, hay una lámina del test de relación objetal, es lo mismo, que lo que va a medir tiene que ver con, em, como con estos elementos comprensivos, ¿ya? Porque yo a un paciente no le diagnostico, usted tiene un exceso de ello, eso no existe. Pero, por ejemplo, esta lámina es una representación y la consigna es, por ejemplo, que veamos que aquí abajo hay un grupo de gente y aquí arriba viene una persona, pero que uno note que aquí hay unos escalones, ya sea que hay un sentido de jerarquía. Esta persona está por sobre esto, ¿ya? Entonces, Y si lo de eh, abajo se interpreta como olas de mar y la sombra de una persona, ¿cómo? lo de abajo se ¿Mm? interpreta como olas del mar y ahí arriba la sombra de una persona que se está acercando a la playa, por poner un ejemplo. Ya, es que ahí, por ejemplo, ya no está cumpliendo la consigna de la lámina, porque es una G, es una grupal. Entonces, si usted me dice eso es porque ve una pura persona. Entonces, otra vez, Mm. aquí habría un elemento de omisión. Ah, En ok. su caso, la segunda omisión. Ah, no, pero que claro, que es sumativa Profe, después. Dígame. profe, ¿podría ser que son hinchas que están mirando? ¿Un, un partido? Sí, Ya, ok. Perfectamente. Esto es una hinchada al final. Sí, es una grada. ¿De ¿Cuál es el dónde le tema? ve Es las que usted. cabezas redondas? Acá, pues. Acá. Ahí. Mm. El tema es que a esta persona tiene que verla por sobre. Eso es lo importante de esta lámina. Ya, no, no a la par. Porque, ¿qué es lo que representa esta lámina? Representa el super yo. Esto es el ello. Por eso esta lámina genera tanto, porque tiene que ver con las conflictividades intrapsíquicas. Y los escalones son el yo. El yo que, Shu. el yo que media entre los elementos del ello y los elementos del super yo. ¿Ya?
Le insisto, no tiene ninguna validez que usted me dé su respuesta ahora, pero por ejemplo, si usted lo ve como olas del mar, lo que yo podría hipotetizar es que quizás los elementos más de leyos o elementos más de leyos, ya que no vamos a entrar en detalle, porque ojalá que todo se le olvide, no, Sí, pero por favor, no. Ello los que elementos, los elementos más de leyos pueden estar más condensados en una figura abstracta como lo es el mar. Por lo tanto, quizás hay una desconexión con ciertos elementos de ello, o un ello que está un poco más restringido. ¿Ya? ¿Y qué es un ello más restringido? Bueno, una serie de comprensiones que podemos hacer a partir de eso. Yo no le voy a decir a un paciente, ah, usted tiene el ello restringido, pero a lo mejor si es que yo tengo un adolescente, qué sé yo, que no lo dejan salir de fiesta y está todo el día estudiando en la casa, es un paciente que su ello está más bien restringido. Esta parte de decir, o asociada más como a los términos del placer, ya como voy a hacer lo que yo quiero hacer. Entonces, a lo mejor es un adolescente que está haciendo mucho lo que debe hacer y no lo que quiere hacer. ¿Ya? ¿Cuál es el tema y cuál es el conflicto intrapsíquico? Es que estas entidades que están siempre en conflicto debiesen estar relativamente equilibradas, aunque el equilibrio nunca se logra, ¿ya? Pero eso, entonces, de ahí viene un poco la importancia de los test proyectivos, que nos dan una forma de que el paciente se familiarice o se acerque a ciertos conceptos psicoanalíticos que justamente son difíciles de explicar de otra manera, ¿ya? Esa es un poco la idea. Bueno, no hay respuestas correctas ni incorrectas. La no estructuración, es decir, que sean ambiguos los estímulos, hacen que las respuestas sean amplias e infinitas. Ya esa es un poco la idea. Buscan encontrar la estructura de la persona, o sea, buscamos más conflictividad intrapsíquica. Si estuviésemos en términos de la hipótesis, como es su prueba ahora, estaríamos más en términos de una hipótesis comprensiva o un motivo de consulta latente, no de una hipótesis más bien descriptiva. Aquí no buscamos diagnosticar, buscamos buscar elementos estructurales de personalidad, elementos comprensivos, ¿ya? Y lo que dice acá, cualquier batería psicológica se debe complementar con una entrevista psicológica. Y aquí yo se los cambio. Cualquier entrevista psicológica, no está bien así en realidad, pero cualquier uso de batería psicológica debe ser complementaria, está bien escrito, no sé de qué estoy hablando, ya el cansancio del día, perdón, pero está bien, ya, o sea, cualquier batería psicológica se tiene que complementar con una entrevista psicológica. ¿Es importante las baterías? Las pruebas no son obligatorias, ojo, o sea, son importantes sí, no son obligatorias. ¿Es obligatoria la entrevista psicológica? Sí, es obligatoria. Y ahí tenemos como la distinción. Eh, bueno, los psicométricos, como yo les decía, ya les expliqué, les hice como una especie de spoiler, tenían que ver con cuantificar ciertos aspectos psicológicos y específicamente al principio tuvo que ver con los procesos mentales o lo que antiguamente se le llamaba un poco estas como cogniciones primarias, ¿ya? O sea, los primeros test psicométricos son los de coeficiente intelectual. Claro, la medición de la inteligencia no es como que yo pueda sacarle a alguien un examen de sangre y ver cuánta inteligencia tiene en la sangre. Ya la inteligencia también es un constructo y por ende los test de inteligencia miden el coeficiente intelectual, pero de lo que desde lo normativo, entender lo normativo como normal, entendiéndolo como con lo que ocurre más a menudo, nos dice que en general la inteligencia está asociada, por ejemplo, a ordenar temporoespacialmente ciertas figuras, ciertos contextos, a las matemáticas, a las lenguas, pero un test de coeficiente intelectual nunca le va a pedir, por ejemplo, dibujar. Por tanto, te podría decirme, bueno, profe, entonces un artista no es inteligente, yo le diría es un genio, pero es un genio en el arte. ¿Ya? Entonces, es súper importante eso. Pese a que algo sea más científico o sea más estadístico, lo que está a la base es un constructo que permitió traspasar un elemento comprensivo como lo es la inteligencia a algo que normativamente o que en general el promedio va a entender como coeficiente intelectual alto o como una inteligencia elevada. ¿Ya? Bueno, ¿cómo se estandariza? Que es un poco lo que me preguntaba Felipe. Cuando yo hago un estudio, les pregunto a ustedes, por ejemplo, no sé, em, qué sé yo, ya. La imagen está del caballito de mar. Ahora sí o no, o sea, acá, supongamos. Entonces, de acá, yo les podría decir con el ejemplo Marcela. ¿Quiénes de ustedes ven personas y quiénes de ustedes ven espuma de mar o el mar? Entonces, lo que hago acá es que en estos momentos somos, ¿cuántos somos? 22 personas. Ya. 22 21 vemos personas, personas, ¿no? 21, claro. Ah, yo no existo. Yo soy, yo soy efecto de su imaginación. No, ya, pero contemos a mí también. Somos 22, 21. Ya, 21. Ahora bien, 21 personas. Este es el total, ¿ya? El promedio es que quizás, si es que pregunto, ¿cuántas personas ven personas? ¿Cuántos de nosotros vemos personas? A lo mejor el promedio va a decir que la cantidad de personas del grupo que ven a una persona son 12 personas.
O sea, en promedio de estas 21 personas, 12 ven esta figura de personas y no la figura de espuma de mar. ¿Ya? Entonces, ese es mi promedio. ¿Qué es lo que uno analiza aparte del promedio? Algo que se llama desviación estándar. Ya, todo esto es estadística. Entonces, la desviación estándar me va a decir qué tantas personas hacia acá o qué tantas personas hacia lo negativo o hacia lo positivo van a ver algo similar a estas personas. O sea, por ejemplo, gente que me diga que son orcos y otras personas que me digan que son enanos, ¿ya? Claro, en el concreto siguen siendo personas, ¿ya? Entonces, si esta desviación fue que uno de sus compañeros, uno me dijo orco y el otro me dijo enanos, la desviación estándar, por ejemplo, sería de 1. Al ser de 1, yo me corro uno para la izquierda y uno para la derecha. Entonces, lo que salga de esto van a ser respuestas atípicas, ¿ya? Por ejemplo, lo de la espuma de mar es una respuesta atípica. ¿Por qué? Porque lo que la lámina busca es ver un grupo de personas, por eso es una G. Ahora, que sea atípica significa que algo malo, no, pero que sale del promedio. Al salir del promedio, yo ese elemento lo puedo analizar. Ya, por lo tanto, si alguien en un test de ansiedad más fácil definió que del 1 al 10, entendiendo 1 como el inicio de la curva y 10 como el final de la curva, y que una persona sana puede tener desde 5 de promedio de ansiedad, supongamos si estuviese midiendo ansiedad, y con una desviación estándar de 1, es que lo normal es que la gente tenga entre 4 de ansiedad a 6 de ansiedad. ¿Ya? Entonces, esto sería lo normal. Si alguien tiene menos de 4 es porque tiene una ansiedad anormal, desde el punto de vista de que está muy poco ansioso. Si es que alguien tiene una ansiedad entre 6 y 10, significa que es una ansiedad anormal también, pero en el sentido de que está muy ansioso. Eso es un test psicométrico. Esa es la lógica. Ya, por lo tanto, Pero, profe, dígame, ¿por qué es anormal esa ansiedad si está bajo el 4? Que no, porque no está ansioso. ojo que lo normal tiene que ver con el promedio, con la norma, con lo que más habitualmente ocurre. Una persona que esté en 1 de ansiedad o que no tenga nada de ansiedad es anormal, porque el común de las personas sí tenemos ansiedad, Sí, porque la ansiedad es normal. sí, mira, bueno, ahí sí. ¿Se entiende? O sea, la ansiedad es normal. Lo que no es normal es la exacerbación de la ansiedad, pero es como que yo le dijera ya, del 1 al 10, ¿cuánta pena sienten en su vida? ¿Qué tan triste se sienten del 1 al 10? Que alguien me diga 1. Ya, pucha, lo felicito. Enséñame cómo se hace, pero no le creo mucho. Ya, o sea, uno de tristeza, o sea, con todas las... Piensa en todo lo triste que... Ya no vamos a deprimir a la clase, pero piensa en todo lo triste que le ha pasado en la vida. Yo le aseguro que ninguno de ustedes me va a decir, no, profe, yo estoy cero triste. Nada. Yo diría manía. No, pero puede ser. Pero lo más normal es que alguien le diga, pucha, del 1 al 10, yo creo que lo triste que ha sido en mi vida puede que sea 4, puede que sea 3, a lo mejor una persona que no ha sentido tanta pena en su vida. Alguien puede que me diga 6. Ahora, si alguien me dice 10, es porque 10 ya es un nivel de tristeza gigantesco. ¿Ya? O sea, ya toda su vida se define por la tristeza. ¿Ya? Una vez, ¿qué pasa si ven personas y espuma? Es una respuesta más atípica, porque está mezclando el promedio con una respuesta típica. ¿Ya? Señor de los Anillos, por la imagen esta, sí, igual es como media medieval. Sí. De hecho, mucha gente ve aquí un coliseo, ve un Es que usted me coliseo dijo, romano. profe, Los orcos y orcos. enanos. Ah, orco y enano. Ya no, sí, o sea, sí, puede ser. Entonces, esa es la lógica de los test psicométricos. Por lo tanto, son muy fiables, son muy medibles, son muy científicos, pero esto no significa que si alguien tiene, como yo les decía, si el promedio es 5 y la desviación es 1 y puede que sea hasta 6, si alguien tiene 8 es atípico, pero para las medidas de ese test ya no significa que esa persona necesariamente, no sé, por tener 8 de depresión o de ansiedad, es una persona que está con riesgo suicida. Ya, a menos que el test así lo indique. Ya, un paciente que esté de 8 a 10 de ansiedad, un paciente que está en riesgo. ¿Significa que todos los pacientes que estén de 8 a 10 van a estar en riesgo? No, porque también es subjetivo. Ya, porque si yo les pregunto qué tan tristes están del 1 al 10, alguno me podría contestar por cómo amaneció hoy. Alguno me va a contar por cuántos duelos ha tenido en su vida, por ejemplo. Alguno me va a comentar porque a lo mejor tuvo una pelea hace 5 minutos y eso le hizo sentir que en realidad nada vale la pena en la vida. A lo mejor alguno de ustedes recibió una buena noticia hoy. Por eso los test psicométricos, lo que hacen los psicólogos que lo aplican habitualmente, que son más los cognitivo-conductuales,
es que lo aplican más de una vez, lo explican cada cierto tiempo. Lo aplican una vez al mes, cada 2 sesiones, cada 3 sesiones, ¿ya? ¿Ah? ¿Alguien escuchó? Ah, no, no diga nada malo. ¿Va a decir algo malo? No. ¿Dónde lo encuentro para mutearlo? Ah, no, ahí se muteó. No, no se muteó. Profe, Sí. Dígame, y dígame. cuando uno aplica estos test, solamente se basa en el test, no por el tema de la ansiedad. Hay gente que se muerde las uñas Claro, y que no tiene casi nada de uñas. ¿Podríamos complementarlo con eso? ¿O solamente nos basamos en el test, en el los resultado test del test? psicométricos para el test ocupa solamente el test. Por eso a mí no, o sea, me gustan, pero son súper cuadrados. Solo el test. Usted no puede agregar ni una consigna Nos extra, usted damos no puede atención a modificar eso, es porque tiene que estar los presente, rangos de... ¿no? Ahí lo muteé. No puede modificar los rangos de... los rangos que plantea el test, no puede modificar las consignas, nada. Usted lo aplica, tiene unos resultados, los resultados usted los analiza. Y esos resultados son los que usted tiene que tomar con altura de mira, por ejemplo. Ya, pero en sí el psicométrico tiene una pura forma de hacerlo, se aplica tal cual como está y el resultado es el resultado. Ahora ustedes después verán en la práctica si efectivamente ese 8 de ansiedad que arrojó su paciente es fidedigno. Ya de verdad tiene que ver con lo que usted observa en la entrevista clínica. Ya lo ha podido observar a lo largo de las sesiones. Entonces, eso. Jorge a lo mejor me quería preguntar algo. Yo le apagué el micrófono porque me dio la sensación de que no sabía que lo tenía prendido. Que me acuerdo siempre de... mientras Jorge a lo mejor tiene su... Ahí está. Profe, disculpe que estoy acá trabajando, No se pero preocupe, estoy dígame. escuchando, trabajando, escuchando, trabajando y escuchando, escuchando y trabajando. Pero no tiene... ¿tiene duda? No, no, si me está Ah, yendo ya. claro. Ya, perdón. Sí, Ya, no, sí súper. estoy, pero Es que yo quedé haciendo. traumado con el video de la... Ese de pandemia del niñito que está haciendo el volcán con el papá. Y hace el ¿Ya? volcán y y el niñito lo hizo como tapado el volcán, po. Entonces el Ah, niñito ya. dice varios garatos y dice el papá como, papá, ahora la vieja quiere el volcán abierto. Entonces se escucha eso, Ah, pues, sí, y no, la no, no, señora no, queda, profe, oh, no. ese es mi trauma máximo. Oh, y ahora el profe No, quiere no, el... No se no, preocupe. no, no. Y he escuchado muchas cosas chistosas, por eso apago los micrófonos. No, sí estoy acá He trabajando. escuchado hasta besos en clase. He tenido rápidamente apagar. Eso pasa con las clases online. Yo los protejo su privacidad. ¿Ya? Bueno, entonces, limitaciones de las pruebas psicométricas, ¿cierto? La rigidez de las variables, lo que yo les decía, el test es así, la ansiedad se mide así, y esos son los números y los conceptos que definió el autor. Por lo tanto, se quedan así. Segundo, el supuesto de la estabilidad de la conducta. O sea, si yo lo pillo triste en este momento y le aplico el test, va a arrojar un resultado alto y doy por hecho que usted está muy deprimido, pero puede ser una cuestión contextual, ya que yo no estoy teniendo en consideración. Y riesgo de sesgo, que el sesgo es que hay algún tipo de error en la aplicación, ya sea por la forma en que lo administré, las características del contexto, la deseabilidad social, es súper importante. eh, no es lo mismo que yo le aplique un test en un contexto particular, yo psicólogo que la estoy atendiendo, a que yo le aplique un test para un trabajo, porque en el trabajo que hacemos, lo que me comentaba su compañera, ¿ya? No me acuerdo quién era en estos momentos, pero uno intenta manipular la respuesta para que lo dejen en la pega. Si yo le pregunto a que son estos que a mí me dan muchas risas a ustedes de trabajo, pero si yo tengo un problema con un compañero en el trabajo, ¿qué hago? Alternativa A, le pego. Alternativa B, renuncio. Alternativa C, lo intento conversar con mi compañero. Es como, ya, esfuércense un poquito. Ya, pero ustedes son muy chistosos por lo mismo. O sea, ¿quién va a poner mato a mi compañero? Alternativa A. O sea, ni la persona más honesta del mundo pondría algo así. Justamente porque lo que yo busco en esos test es deseabilidad, pues, o sea, que me contraten. Por lo tanto, voy a intentar manipularlo para yo parecer lo más normal posible. ¿Ya? Ya. ¿Qué puede valer el test? ¿Qué dimensiones tiene? Bueno, tenemos que pensar en el alcance, ¿cierto? Esto de cribando es que es como para un grupo en específico, parecido al dominio en específico, pero tiene que ver con, eh, por ejemplo, no sé, hay unos test específicos que se ocupan en las milicias o en el reclutamiento de soldados, ¿ya? Entonces tienen ese tipo de alcance que es para, por ejemplo, ver si en lo general de los test, a mí el color rojo va a ser un indicador quizás de agresividad, a lo mejor en un cribando para elegir un prospecto o un militar, esos indicadores tienen que estar más elevados que en el resto de test, ¿ya? Dominio global, es decir, que se lo puede aplicar a cualquier persona. Dominio específico, lo que les decía.
Los proyectivos es muy raro que yo lo aplique en un niño, ¿ya? Y los niños tienen un test específico que se llama CAT. Ah, así. CAT. Es como cata. CAT. A. ¿Ya? Entonces, ese es un dominio específico, por ejemplo, para niños, y hay dominios más bien globales. Entonces, los test también tienen constructos a la base, ¿cierto? Factores psicosociales, quiero ver la personalidad, las funciones cognitivas, la psicopatología, el desarrollo, se refiere a las etapas del desarrollo de la vida. ¿Quién puede ser beneficiario a un test? ¿Terceros o los propios pacientes? Yo puedo hacerle un test a los papás de mi paciente, los profesores también puedo aplicarles test a los trabajadores de un lugar, ¿ya? Formatos, pueden ser proyectivos, pueden ser a través de tareas, pueden ser baterías. ¿A qué se refieren las baterías? Por ejemplo, un test de coeficiente intelectual que se llaman hoy en día el VIS y el VICE, que probablemente ustedes los conocen, los que están en contextos más educativos. El VIS y el VICE son baterías de test. ¿Por qué? Porque literalmente es un bolsón así de gigante con manual, con pelotitas de plástico, con abanico no se llaman. No se llama, se me olvidó el nombre. Bueno, ese que se ocupa para contar cuando uno es niño, que es como con la argollita. ¿Cómo se llama eso? Abacus. Abaco, Abacus. muchas gracias. Abanico. Uy, pero ya bueno, no importa. Cuando damos psicopatología van a entender lo que yo tengo. Pero bueno, entonces, abacos. Y así, ya pues son cosas gigantes. Y los cuestionarios. O sea, que yo le pregunto a un paciente más detalles, también más cosas que les decía de qué tan deprimido me siento en una escala. Eso es un cuestionario, ya por lo general. ¿Qué tiene que tener un instrumento? Por lo general, ser confiable, ¿ya? Tener sensibilidad y especificidad y estandarización. La confiabilidad dice del grado en que puedo confiar en los datos producidos por un instrumento. ¿Cómo logro yo confiabilidad? Tiene que ver con que yo al aplicar el test muchas veces, ya que va en la línea de lo que viene después, el test va a ser confiable en el sentido de que mida lo que dice que va a medir. O sea, un test de ansiedad tiene que medir ansiedad. Por tanto, yo no puedo preguntar en un test de ansiedad, no sé, eh, ¿qué tan alegre me siento del 1 al 10? ¿Se entiende? O sea, no voy a ir a medir alegría, no voy a ir a medir elementos más maníacos quizás. Estoy midiendo ansiedad. Por lo tanto, el test tiene que medir aquello que dice medir. ¿Ya? Entonces, eso es la confiabilidad. Entonces los paso así en realidad porque esto es más para fines de una investigación. Ya más que es como si ustedes quisieran crear un instrumento, pero igual es importante saberlo. La validez. Bueno, hay muchos tipos de validez, ya que, de nuevo, no los vamos a revisar porque son muchos, pero por ejemplo tenemos la validez de constructo. ¿Qué tiene que ver eso? Dice de la medida en que el instrumento que yo estoy usando tiene una evidencia y tiene una teoría que le dé soporte a lo que va a ser la aplicación del test, la interpretación del test y todo lo que implica el test, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el cuestionario de ansiedad de Beck para poder medir ansiedad, tiene que encontrar una definición de ansiedad, ¿ya? Y ellos mismos hacen investigaciones previas para determinar y delimitar qué es lo que vamos a entender por ansiedad patológica, ¿ya? Porque eso es lo que mide la escala de Beck. La escala de Beck no mide la ansiedad normal, ¿ya? Porque eso es lo que la gente a veces malentiende. Los sentimientos depresivos, ansiosos e incluso, no, la angustia no, pero la ansiedad y la depresión son propias de la experiencia humana, por lo tanto no siempre son patológicos. Decir que tener pena es patológico es mirar la pena de una forma muy sesgada. Lo mismo la ansiedad. La ansiedad, que es el miedo anticipatorio, básicamente, nos prepara para situaciones de riesgo. Sin ansiedad, todos tendríamos conductas suicidas todo el tiempo. Entonces, por ejemplo, no sé, que usted se vaya a tirar en paracaídas y no sienta ansiedad, tiene que ver con una particularidad de usted más que con una cuestión global. Por eso la ansiedad es normal. ¿Ya? Entonces, lo que voy es que en la escala de Beck para medir ansiedad, lo que se hace es que se busca un constructo teórico y se busca evidencia que me permita soportar esa definición de ansiedad, ¿ya? Eh, la sensibilidad tiene que ver con la cantidad de sujetos que poseen alguna enfermedad y que yo pueda diagnosticar con el test, ya es decir, que el test efectivamente me permita encontrar ciertos elementos patológicos, no sé, con hacer un test para identificar patología o sintomatología ansiosa, si en verdad a ninguna persona le genera nada el test, ya por eso los test generan cosas, pero sí hay que ser responsable en su aplicación. Y la especificidad tiene que ver con la proporción de sujetos sanos y no sanos. Es decir, cuando yo aplico el test, ¿cuántos individuos encuentro que están bajo esa escala de enfermedad o de sensibilidad al test y cuánta gente está fuera de esa escala de sensibilidad? Ya eso es la especificidad de un test. La estandarización se refiere a que el test tiene que ser apropiado en un sentido contextual, en un sentido de confiabilidad y de validez. ¿Ya? Por ejemplo, lo que yo les decía, antiguamente las pruebas gráficas
cuando había presencia de tacones y de carteras, yo estoy hablando del año 70, 80, y los niños de 3, 4 años dibujaban a la mamá así, se indagaba o se pensaba en la posibilidad de abuso sexual infantil. ¿Por qué? Porque se consideraba una hipersexualización de las figuras paternas. Hoy en día, como gran parte de las mamás ya trabajan fuera de la casa, es mucho más común, también porque ha cambiado mucho la época, digamos, pero es mucho más común ver a las mamás con tacones, con aros, bien arregladas, ya por lo tanto, ese indicador, si lo estandarizamos a 2024, esa como validez de ese argumento de que los tacones y los aros podrían ser indicador de abuso sexual infantil, es algo que hoy en día es acrónico, o sea, digamos, temporalmente no corresponde, ya no se considera de esa manera. A eso se refiere la estandarización. Estar atento a que mi test o mi instrumento esté midiendo aquello que inicialmente yo quería revisar, ¿ya? Y bueno, aquí tenemos ya una tabla resumen, hay como algunos ejemplos, qué tipos de test existen, en qué consisten más o menos cada uno, pero ¿con qué me quedo? Con que entendamos la primera parte, o sea, la lógica de los test proyectivos, la lógica de los test psicométricos, ¿ya? Así que eso. Dudas, preguntas, comentarios. Muy entretenida la clase, por lo menos para mí. Es divertido usted, profe, así que Gracias. yo venía muy agotada el día de hoy con muchas cosas y me mantuvo atenta. A veces yo me disperso un poco en las clases y me mantuvo atenta, así que le agradezco eso. Y Súper. sí, y me Gracias. divertí aprendiendo, así que eso es bueno. Sí, son entretenidos los test, siempre una buena herramienta. Yo siento que lo que más les quiero transmitir es nunca abusar de los test, ya que a veces una mala práctica a los psicólogos como no hacer entrevistas y test, psicométrico, 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 midamos ansiedad, midamos depresión y nos perdemos de lo principal, digamos, que es el tema de la escucha y la entrevista. Ya, pero eso, muchas gracias. Eh, bueno, los dejo, los libero. Ahí cualquier duda, como les digo, respecto a la evaluación, que ya está disponible, ya para que la puedan revisar. Tenemos cierto tiempo más para hacerla hasta el próximo lunes, por lo que me indicaba Jocelyn, creo. Y sí, confío en eso. Me acuerdo que era domingo o lunes que había dicho, pero debe ser el propio lunes. Así que eso, ya ahí estamos hablando. Cualquier duda me pueden consultar. Así que eso. Los dejo, que tengan buen resto de día y nos estamos viendo. Muchas ¿Ya? gracias. Cuídense. Hasta Gracias, luego. Chao, profe. Chao, chao. Que Chao, estén profe, bien. Chao, muchas profe. gracias. Chao, profe, Chao, muchas profe, gracias. gracias. Chao, chao. Chao, profesor.